el Hijo de Dios, Verbo. La Iglesia, basándose en el testimonio dado por Cristo, profesa y anuncia su fe en Dios Hijo con las palabras del símbolo niceno-constantinopolitano: Dios de Dios y luz de luz, y Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Esta es una verdad de fe que es anunciada por la palabra misma de Cristo y sellada con su sangre y derramada en la cruz y está ratificada por su resurrección y atestiguada por la enseñanza de los apóstoles y transmitida por los escritos del Nuevo Testamento. Cristo afirma: antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58. No dice yo era, sino yo soy. Es decir, desde siempre, en un eterno presente. El apóstol Juan, en el prólogo de su Evangelio, escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Juan 1, versículos 1 al 3. Por lo tanto, ese antes de Abraham, en el contexto de la polémica de Jesús con los herederos de la tradición de Israel que apelaban a Abraham, significa mucho antes de Abraham. Y queda iluminado en las palabras del prólogo del cuarto Evangelio: en el principio estaba en Dios, es decir, en la eternidad que solo es propia de Dios, en la eternidad común con el Padre y con el Espíritu Santo. Efectivamente, proclama el símbolo que cumbe. Y en esta Trinidad nada es antes o después, ni nada es mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales. Según el Evangelio de Juan, el Hijo, Verbo, estaba en el principio en Dios, y el Verbo era Dios. Esto está en Juan 1, versículo 2. El mismo concepto encontramos en la enseñanza apostólica. Efectivamente leemos en la carta a los Hebreos que Dios ha constituido al Hijo como heredero de todo, por quien también hizo los siglos. Este Hijo es la irradiación de su gloria y la impronta de su substancia, y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas. Hebreos 1, versículos 2 y 3. Y Pablo, en la carta a los Colosenses, escribe: Él es la imagen de un Dios invisible, y es primogénito de toda criatura. Colosenses 1, versículo 15. Así pues, según la enseñanza apostólica, el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, porque es el Dios Verbo. En este Verbo y por medio de él todo ha sido hecho, ha sido creado el universo. Antes de la creación, antes del comienzo de todas las cosas visibles e invisibles, el Verbo tiene en común con el Padre el ser eterno y la vida divina, siendo la irradiación de su gloria y la impronta de su substancia. Hebreos 1, versículo 3. En este principio, que no tiene principio, el Verbo es el Hijo, porque es eternamente engendrado por el Padre. El Nuevo Testamento nos revela este misterio, para nosotros incomprensible, de un Dios que sí es uno, pero también es tres personas. He aquí que en la onticamente absoluta unidad de su esencia, y sí, dice onticamente absoluta unidad de su esencia, Dios es eternamente. No tiene principio. El Padre que engendra a su Verbo, y que es el Hijo, y que está engendrado como el Verbo del Padre. Esta eterna generación del Hijo es una verdad de fe, proclamada y definida por la Iglesia muchas veces, y no solo en Nicea ni en Constantinopla, sino también en otros concilios. Por ejemplo, en el concilio lateranense IV. Este se dio en el año de 1215, y escrutada y también explicada por los padres y por los teólogos, naturalmente en cuanto a la inescrutable realidad de Dios, puede ser captada con nuestros conceptos humanos, que son siempre inadecuados. Esta explicación la resume el Catecismo del Concilio de Trento, que dictamina exactamente: es tan grande la infinita fecundidad de Dios, que conociéndose a sí mismo, engendra al Hijo, idéntico e igual. Efectivamente es cierto que esta eterna generación en Dios es de naturaleza absolutamente espiritual, porque Dios es espíritu. Por analogía con el proceso noxeológico de la mente humana, por el que el hombre se conoce a sí mismo, produce una imagen de sí mismo, una idea, un concepto, es decir, una idea concebida,
que del latín verbum es llamada con frecuencia el verbo interior. Nosotros nos atrevemos a pensar en la generación del Hijo como concepto eterno y verbo interior de Dios. Dios, conociéndose a sí mismo, engendra al Verbo como Hijo, que es Dios como el Padre. Y en esta generación, Dios es al mismo tiempo Padre como el que engendra, e Hijo como el que es engendrado, en la suprema identidad de la divinidad que excluye una pluralidad de dioses. El Verbo es el Hijo de la misma naturaleza que el Padre, y es con él el Dios único de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta exposición del misterio para nosotros es inescrutable. Así es de la vida íntima de Dios que se contiene en toda la tradición cristiana. Si la generación divina es verdad de fe y está contenida directamente en la revelación y definida por la Iglesia, podemos decir que la explicación que de ella dan los padres y los doctores de la Iglesia es una doctrina teológica bien fundada y segura, pero con ella no podemos pretender eliminar las obscuridades que envuelven ante nuestra mente al que habita una luz que es inaccesible. Primera de Timoteo 6:16. Precisamente porque el entendimiento humano no es capaz de comprender la esencia divina y no puede penetrar en el misterio de la vida íntima de Dios, con una razón particular se puede aplicar aquí la frase: si no lo comprendes, no te preocupes, y si lo comprendes, no es Dios. Sin embargo, la revelación nos hace conocer los términos esenciales del misterio, nos da su enunciación y nos lo hace gustar muy por encima de toda comprensión intelectual, en espera y preparación de la visión celeste. Creemos, pues, que el Verbo era Dios, Juan 1, versículo 1, y se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1, versículo 14, y a cuantos lo recibieron les dio la potestad de venir a ser hijos de Dios, Juan 1, versículo 12. Creemos en el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Juan 1, versículo 18, y que al dejar la tierra prometió prepararnos un lugar, Juan 14, versículo 2, en la gloria de Dios como hijos adoptivos y hermanos suyos, Romanos 8, versículo 15, y Gálatas 4, versículo 5, y Efesios 1, versículo 5.